Continuando ya entrando en materia, tenemos claro entonces que accidente de tránsito es un evento real, donde hay lesionados, fallecidos, pérdidas materiales y que, sin embargo, a pesar de que gire en torno a un evento dañoso, muchos no entendemos o aterrizamos donde realmente está la arista del asunto, el meollo del asunto, el problema del asunto, donde tenemos que atacar. Es ahí entonces, doctores, cuando tenemos que abordar la visión de accidente de tránsito como una visión de un evento dañoso que, dependiendo de los sujetos que intervienen, los automotores y la dinámica del accidente, puede tener connotaciones de carácter penal, civil, administrativo, aseguraticio, ¿sí? Y si no tengo claro el accidente de tránsito como concepto y todo lo que éste abarca, mis apreciaciones, mis revisiones de negocios y de procesos, todas van a girar en que el accidente de tránsito derivó de una conducta que violó las leyes de tránsito. Porque en teoría, quien respeta las leyes de tránsito no debería ser sujeto a un accidente de tránsito. Aunque hay unos factores externos y no es el factor vía, sino el factor atmosférico. Eso después lo estudiaremos. Ya es un tema mucho más técnico. Cuando abordo el tema de accidentes de tránsito, la mayoría siempre piensa en SOAT, ADRES y cuánta plata me van a dar por el daño que hicieron. Esto es mucho más profundo. Sin embargo, como sé que la mayoría tiene dudas respecto a estos tópicos que acabo de mencionar, pues voy a tocarlos de manera rápida, pero puntual, para cuando ya nos adentremos de lleno en el tema de accidentes, ya le demos relevancia a lo que, diría yo, tiene prioridad. En un accidente de tránsito, la prioridad no siempre es salir corriendo a cobrar el SOAT. Platica rápida, dice por ahí, pero no siempre hay que salir corriendo a cobrar el SOAT. De hecho, hay firmas especializadas en accidentes de tránsito y no trabajan SOAT, ¿vale? Ahora bien, perdón, ¿qué vamos a trabajar con SOAT? Gestión de cobros por indemnización. ¿Cómo se cobra un SOAT por muerte? ¿Cómo se cobra un SOAT por lesionado? Voy a ser súper básico porque les voy a regalar de aquí un curso que yo tengo de cobro de SOAT, que se lo van a ver como un plus a este diplomado, para de pronto no perderme tanto tiempo de cátedra en SOAT. Repito, voy a hablar ahora mismo de SOAT y de ADRES, pero mi empresa vende un curso aparte. A ustedes se les viene gratis por estar en el diplomado. ¿Por qué les voy a dar acceso a este curso de SOAT? Porque me libera a mí de quemar mucho tiempo hablando de eso y dedicarnos a lo puntual, con mucho cariño. Entonces, ¿qué es SOAT y qué es el ADRES? Explicado de manera muy práctica, casi que con plastilina. A ver, muchachos, el SOAT es seguro de accidente, seguro obligatorio de accidente de tránsito. En Colombia, cada vez que un automotor, entiéndase carro, bus, moto, sale de su casa o donde está estacionado
y pisa la calle, tiene que tener una póliza o si no, será inmovilizado porque el Código de Tránsito, si mal no estoy en el artículo 42, Ley 769 del 2002, establece que es obligatorio para transitar en la vía pública que yo tenga un SOAT, si tengo carro, moto o automotor. Cuando el vehículo sale de mi casa y pisa la vía pública, automáticamente, si no tiene SOAT, me lo inmoviliza el tránsito y si no lo compro, no me lo dan. Estamos. Mi Sí, carro sí. puede estar en mi casa el tiempo que quiera, sin SOAT. Puede estar en la finca, puedo tener una camioneta en la finca sin SOAT, dentro de mi finca. Puedo tenerla en el parqueadero y el tránsito puede revisar la placa y no me puede hacer comparendo. ¿Por qué? Porque la infracción es transitar sin portar los seguros obligatorios. No dice guardar, estacionar, esconder. Si esa teoría no fuera cierta, entonces a los concesionarios de carros nuevos o de carros usados, a todos los llenarán de multas, de infracciones, porque esos carros no tienen póliza. Y se acabó. ¿Qué hace el SOAT? El SOAT entonces es una póliza, un seguro, pero una póliza muy particular. El SOAT no lo puedo tratar como cualquier póliza de responsabilidad civil extracontractual o contractual. El SOAT es una póliza que tiene su propio reglamento, su propio manual, su propia instrucción. Su manual o reglamento es el decreto 056 del 2015. No lo han actualizado, no lo han cambiado. En el 2016, en Colombia, se permite, cuando hay muchas normas sobre un tema rondando, hacer compilaciones, reunir todas esas normas en una sola para que la gente no se pierda. Entonces, en el 2016 decidieron recopilar un montón de normas de temas de salud y dentro de esas consideraron que el SOAT en el decreto 056 del 2015 debía estar porque es de atención a salud de víctimas en accidentes de tránsito e indemnización. Y ese decreto es el 780 del 2016. En el decreto 780 del 2016 copiaron el decreto 056 del 2015 y lo pegaron en la mitad o por ahí por la mitad junto a otros decretos. Por eso cuando usted investiga sobre el SOAT, le aparece el decreto 056 y el decreto 780. El decreto 780 es el compilatorio. Reunieron muchos decretos y metieron y copiaron y pegaron el 056 ahí adentro, porque ahí hay más decretos de los temas relacionados. Entonces, si yo cito el decreto 0780 del 2016, si yo lo cito en un escrito, en una demanda, cuando yo estoy hablando de eso en una reclamación, está bien, porque está citado y vigente en un decreto compilatorio. Pero si yo lo cito en el del 2015, decreto 056 del 2015, está bien también. ¿Por qué? Porque es el mismo que está allí. No lo modificaron. De hecho, cuando los temas compilatorios no están autorizados para modificar leyes, porque eso lo hace el Congreso o la Corte Constitucional cuando las declara inconstitucionales o exequibles condicionadas. ¿Está bien citar el 780 del 2016 y el 056 del 2015? Sí, son lo mismo. Hay unas teorías. Algunos colegas dicen que la última norma prevalece sobre la anterior y por temas de actualización citan el 780 del 2015 y buscan, y del 2016, perdón, y buscan qué numerales habla del SOAT. Yo soy de la tesis que el decreto no ha sido declarado inexequible, ni ha sido el decreto tampoco ha sido derogado, sigue vigente, se siguen las mismas reglas, solo que lo compilaron en otro compendio normativo. Entonces yo puedo citar con total tranquilidad el 056 del 2015 que regula el SOAT. Ya habiendo aclarado entonces cuál es la norma que regula el SOAT,
Entonces yo, como su capacitador, les voy a hablar del decreto 056 del 2015 y no el 780 del 2016, ¿sí? Porque para mí sigue siendo el mismo y no tengo por qué enredarme la existencia. El 056 del 2015 es y punto. El SOA es una póliza, el SOA es un contrato y el SOA tiene la función social establecida por el legislador de garantizar a cada ciudadano, a cada persona, si se le causa un daño en una actividad peligrosa como es conducir en el vehículo automotor, tenga garantizada una atención mínima en un centro asistencial. Entonces, la persona sufre el daño en su humanidad, porque son lesiones personales, y tiene derecho a que cualquier clínica, y hay unas especializadas y otras no, atienda su situación, que no se preocupe, que el SOAT responde. Y responde de manera casi que indefinida durante tenga su vigencia. Es decir, si alguien se choca 50 veces en la moto, le parte el brazo, le fractura el brazo a 50 personas durante un año, el SOAT debe responder 50 veces. Obviamente van a abrir investigación a ver qué está pasando porque eso no es normal, ¿sí? Si la persona mata a 4 personas en 6 meses en diferentes espacios, el SOAT debe pagar 4 muertos con ese mismo SOAT en diferentes tiempos porque está vigente, no tiene prohibición. Si un carro salta de un barranco en una maniobra que hizo sin querer el conductor y cae arriba de una casa y mueren 80 personas porque todas estaban festejando un cumpleaños y el carro cae, se cae todo el techo y todos se matan 80 personas, el SOAT paga 80 muertos. Si hay un bobo cruzando la calle y no miró para los dos lados porque estaba hablando por WhatsApp, cruzó un semáforo estando en verde para los vehículos y no se dio cuenta y lo fracturó un camión con SOAT, el SOAT lo paga sin importar que sea un estúpido. O, técnicamente hablando, sin que se encuentre en circunstancias de eximente de responsabilidad como autopuesta en peligro o culpa exclusiva de la víctima. Al SOAT no le interesa. Si el conductor del vehículo, ¿sí?, iba viendo una preciosa niña, cabello negro, cuerpo de guitarra y precioso de riel, y se mete contra un poste y se mata por morboso, y eso queda en grabación y con testigos, al SOA no le interesa, el SOA lo paga. Conclusión del SOA: protege a los ciudadanos, conductores, acompañantes, pasajeros, peatones que sean afectados en su vida o en su integridad personal. Si algo les pasa, él responde garantizando la cobertura asistencial, paga la ambulancia, paga los gastos médicos y si la persona queda con secuelas permanentes calificadas por la Junta, las paga de acuerdo a una tabla que tiene el decreto. Si la persona muere, paga a los muertos. No le interesa quién tuvo la culpa. Su función es proteger independientemente de quién es el responsable, con asistencia médica e indemnizaciones. La muerte de una persona es un hecho
súper relevante para una familia. Y la muerte de la persona implica alguien que produce, que deje de producir. Implica también el acompañamiento en gastos funerarios, el SOAT también los cubre. Y también implica que esa persona que ya no aporta puede causar de manera significativa un hueco en la familia. Por eso el SOAT prevé eso, pero no va a pagar a los muertos como lo que valen 150, 200, 400 millones. Lo va a pagar es con una indemnización mínima, si la memoria no me falla y mal no estoy, 750 salarios diarios mínimos legales mensuales vigentes. Alrededor de 30 y pico millones, si mal no estoy. No paga menos, no paga más. ¿Quién tiene derecho a ese cobro? Solamente estas 5 personas. Esposo o esposa, compañero permanente o compañera permanente, debidamente demostrados. No le paga al novio ni le paga al amante. Le paga al compañero permanente o compañera permanente debidamente demostrado, esposo o esposa debidamente demostrado. Segundo, le paga al papá y a la mamá si no tiene compañera permanente o esposo o esposa y si no tiene hijos. A los hijos les paga el SOAT si se quedaron sin papá y sin mamá. Si solamente murió el papá en el accidente, le pagan el 50% a la mamá y a los hijos lo que quede en partes iguales. A falta de hijos y a falta de padres y esposo o compañera permanente que llevan tres, el SOAT lo cobran los hermanos. Y a los hermanos se los paga esos 30 y pico millones discriminados proporcionalmente. A falta de hermanos, se perdió esa plata, nadie puede cobrarla y la aseguradora ganó. Aunque siempre, como estamos en Colombia, siempre aparece un hermano, siempre aparece alguien, un hermano o una queridita que demanda por unión marital, de hecho, y aparece siendo la oficial. ¿Sí? Al SOAT no le importa sino responder por el muerto, por la funeraria, a la clínica que lo atendió, la plata que se gastaron por los montos que tiene el decreto. Cobrar un SOAT no tiene ninguna ciencia. No tienen que pagarme un curso a mí ni a mi empresa en el doctor Olinda. Sin embargo, hay gente que cree muchos mitos y le ha dado miedo y no se atreve. Pero cobrar el SOAT no tiene nada del otro mundo. Profe, cuéntame, ¿cómo se cobra un SOAT? Ok. El primer requisito que se cobre el SOAT es que el fallecido, el lesionado, esté cubierto por un SOAT. Parece una respuesta estúpida, pero a veces se les va a la liebre a muchos colegas. El carro que cause el accidente debe tener póliza vigente. El carro que cause el accidente debe tener póliza vigente. Si no tiene SOAT, ese muerto no se lo puedes cobrar al SOAT. Profe, ¿por qué? Porque no tiene SOAT. Si se chocan dos carros, cada SOAT responde por su propio carro y sus ocupantes. Cada SOAT responde por su propio carro y sus ocupantes. Si hay un choque múltiple o no se sabe, la víctima, la víctima, la víctima decide si hay dos carros implicados y es un peatón, un externo por fuera de los carros, a cuál SOAT le cobra. ¿Le cobro al del carro rojo que es Seguro Mundial o le cobro al carro naranja que es Liberty, HDI? Profe, ¿y cómo hago para escoger? El que le dé la gana. El decreto no dice que escoja, todos responden igual. Profe, ¿y si cobramos los dos? No puede cobrar los dos porque viola el principio de indemnización y el decreto lo prohíbe.
Profe, entonces, ¿cuál cobro? El que le dé la gana, hermanito. Entonces él se fue por el carro naranja, cobró el naranja y se acabó. El otro carro se va y no pasó nada. A veces en estos choques, los de adentro, los ocupantes y conductores sufren lesiones. ¡Oh! ¡Ey, me jodiste! No, su maldita madre. Ah, no, no, no. Ahora te voy a afectar tu póliza. Eso no se puede. Solo cobro la póliza de cada carro. Conductor y pasajeros no pueden brincar a otros carros a cobrar los otros SOA. ¿Qué pasa también? A veces un carro tiene SOAT y el otro no tiene SOAT. No hay preguntas rápidas, Jorge, lo siento. No hay para nadie preguntas ahora. Un carro tiene SOAT y otro no tiene SOAT. Ah, este no tiene SOAT. Entonces, el que no tiene SOAT, me fregaron. No tengo SOAT. Vamos a cobrar con este SOAT. Eso es un fraude. Está prohibido salir de un carro para cobrar con el del otro, el SOAT. Eso es un fraude, es un delito. ¿Vale? El SOAT responde por la ambulancia, el SOAT responde por los heridos que los atienden en la clínica, el SOAT paga indemnización si hay disminución de capacidad laboral en una tabla, que ahorita les paso, y el SOAT responde por gastos funerarios o si se muere. En ninguna parte de este decreto dice que el SOAT paga calificaciones en la Junta. Pero la ley 100 no me acuerdo de qué fecha es la ley 100 del 93, y el decreto 059 del 2012 y unas sentencias dicen que por temas de extensivos y complementarios, el SOAT puede cubrir la calificación de la Junta para la persona saber qué fue lo que le pasó de manera definitiva por la Junta. Y entonces muchos abogados invocan a través de petición a la aseguradora para que los califique. A la aseguradora no le gusta y lo niega. Entonces se presenta una tutela por derecho a la salud y al debido proceso y los jueces ordenan que la aseguradora pague la calificación. Mi oficina, y lo digo en grabación, tiene todos esos casos ganados y ahí les mandaré en su momento una tutela que ordena que paguen eso. Eso no es nada del otro. Pero fue una pregunta y la minuta también, pero presten atención a la clase. Entonces, eso es lo que responde el SOA. Punto final. Pasa a veces, que la aseguradora no lo quiere pagar. Doctor Diego, la respuesta es, la aseguradora tiene que pagar primera instancia y segunda instancia, última palabra, y tengo mi correo lleno de sentencias y después te las paso. Seguimos. Entonces, me desconcentró Diego. Entonces, ¿qué pasa? A veces los carros no tienen SOAT. Las motos no tienen SOAT. Y existe algo que es el SISBEN de los carros. Quien no tiene EPS, quien no cotiza, tiene SISBEN. En los carros y motos, quien no tiene SOAT, tiene un SISBEN. Ese SISBEN se llama ADRES. El ADRES es el SISBEN para estos tipos que no tienen SOAT. El legislador previó que no faltará el desgraciado que salga a conducir sin SOAT y pueda causarle daño a alguien, porque si sale sin SOAT es un irresponsable.
Y los irresponsables también son irresponsables manejando. Ese ADRES responde por lo mismo que responde el SOAT. Profe, ¿y de dónde sale la plata? El gobierno. Profe, ¿pero de dónde sale la plata? Les tengo un chiste. Cuando ustedes compran un SOAT, la mitad de la plata que pagan para el SOAT es para la aseguradora. La otra mitad se la dan al ADRES para que responda. Por eso es que se habló en una época que salió en el noticiero el colapso del sistema porque había más carros sin SOA que carros con SOA. Entonces, los que compramos hoy financiamos eso, no nos alcanza la plata para financiar el poco de sinvergüenzas que están afuera. Y ahí se desbalancea el problema y por eso es que el Estado comienza a apretar, ¿ya? De hecho, pasaron del 50 al 55% que va para ADRES porque hay más irresponsables a por fuera. Entonces, el ADRES y el SOAT son dos coberturas cuando alguien sufre de accidente de tránsito. Si no tiene SOAT, responde el ADRES. Si tiene SOAT, responde el SOAT. Muertos, disminución de capacidad laboral, operaciones, intervenciones médicas, quirúrgicas y normalmente el fallecimiento que les dije ahorita y la atención clínica. El negocio de cobrar SOA y cobrar ADRES es bueno porque, como les conté, nadie se pone a oponerse a estos pagos por culpa exclusiva de la víctima, autopuesta en peligro, teoría de la responsabilidad civil extracontractual, eximente de responsabilidad. Usted presenta tres papelitos y le pagan la plata. El SOAT tiene la obligación de pagar en 30 días si hace la tarea bien. Pero las aseguradoras les gusta dilatar. Entonces póngale máximo 2 meses para cobrar el SOAT si la persona murió y el gastos funerarios. Si la persona queda viva y lesionada, tiene que calificarla a la junta y con el porcentaje que le dé, usted lo radica y le pagan un porcentaje. El ADRES es lo mismo, ¿ya? El ADRES funciona igual. ¿Mm? El ADRES funciona igual. Las incapacidades no las confundan. Las incapacidades no las confundan. Acabo de leer en el chat. El SOAT no paga incapacidades. No es lo mismo incapacidad que disminución de capacidad laboral. La incapacidad es una orden médica de que usted necesita recuperarse por X días. ¿Sí? El SOAT no cubre incapacidad. El SOAT te paga disminución de capacidad laboral por concepto de una entidad, en este caso, la Junta de Calificación, con un porcentaje puntual. ¿Sí? SOAT y ADRES. Profe, pero no me ha dicho cómo lo cobro. Si la persona murió, registro civil de defunción, copia de la cédula, llenar un formulario y demostrar en qué calidad de reclamante está. Papá, hijo, hermano y una declaración que no existe alguien con igual o mejor derecho. Profe, ¿y si la persona sufrió se le voló el brazo? Historia clínica, calificación de la junta que diga la pérdida y el certificado de ingreso de la clínica por accidente de tránsito o el IPAD, si está bien lo considera. Profe, en el ADRE, lo mismo. El ADRE es el CISBEN, es lo mismo. Pero el ADRE, como es público, pone más protocolo y más traba. Entonces, en el ADRE tenemos que ser muy cuidadosos con la documentación que subimos. Tiene que ser mucho más rigurosa. De todas maneras, sea ADRES,
sea SOAT, cuando usted reclama, nadie lo va a regañar. Por eso es que yo digo que el SOAT no tiene pérdida. Nadie le va a presentar una excepción, una oposición. Lo que puede decir el ADRES o lo que puede decir el SOA es, te faltan estos documentos. ¿Y usted qué tiene que hacer si nunca ha cobrado un SOA? Poner los documentos que faltan. Profe, y si me vuelve a decir que falta otro documento, pones el otro documento que te faltó. Profe, y si me vuelve, hermano, entonces usted es brutico. Mentira. Coloque el bendito documento que faltó y se acabó. Un SOAT lo cobra cualquier ciudadano. No necesita abogado. Un ADRES lo cobra cualquier ciudadano. No necesita abogado. En teoría, deberían de cobrarlo las víctimas directamente. Pero hay un detalle. Pocos saben cómo funciona. Aunque sea tan fácil para mí que ni les presto atención, pocos saben. Incluso ustedes me pagan a mí para que les enseñe eso. No tienen nada que cobrar. La historia clínica, si se murió el certificado de función, demostrar en qué calidad está cobrando, mandar un correo, llenar un formulario y después la cuenta bancaria para que le entre la plata. Y si se equivocó, la misma entidad le dice dónde, usted subsana y espera la plata. Y si se volvió a equivocar, vuelve la entidad y le vuelve a decir que se equivocó y usted subsana. En SOAT y en ADRES no tiene ciencia, no existe minuta. Me tocó inventar una minuta porque Olinda me tenía loco de que habían estudiantes pidiendo minuta. No hay minuta para cobrar esto, porque nada más es llenar los requisitos y radicarlos. No hay minuta. Pero, Doc, los estudiantes están pidiendo la minuta que usted prometió una... No existe la minuta. Doctor, ¿cómo hago? Me están Yo inventé una minuta. No existe minuta. El que quiera la minuta fantasma, yo se la doy. No existe, pero quieren la minuta. Entonces, radica al ADRES y radica al SOAT. Si no están bien los documentos, les dicen que no están bien, los subsanan. ¿Mm? Y cuando los subsanen, le pagan en la cuenta bancaria. Hay problemas que se forman por el SOA y por el ADRES. Cuando el tipo tiene dos, tres mujeres y todas quieren cobrar como compañeras. Cuando el tipo tiene hijos por la calle o la mujer y quiere cobrar, bueno, la mujer es difícil que tenga hijos por la calle, el tipo, y quieren cobrar hijos y aparecen hijos, se traba y la aseguradora y el ADRES dice, ey, 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 dejen el viaje, resuelvan o no le pago a nadie. Ahí es donde se traban y ahí en verdad necesitan abogados. ¿Ya? Sin embargo, en la práctica, abogados cobran el ADRES por porcentaje. Yo, Francisco España, que soy profesor del tema y llevo muchos casos a nivel nacional del tema, no me gusta cobrar esto porque esto me quita tiempo para hacer plata en otra cosa. Pero si usted me sigue fregando, yo le cobro el 30% por cobrarle un SOA. Profe, eso es mucho. Eso es lo que yo cobro. Entonces, de 30 millones me gano 9 millones en 45 días. Profe, allá en la funeraria hay un man afuera que cobra, que cobra el 10%, usted está cobrando el 30%. Llévaselo, da igual. Yo cobro el ADRES al 30, el SOAT al 30. Profe, no hay que es fácil, ¿por qué cobra tanto? Porque me da la gana y punto. Profe, si lo quiero cobrar al 20, cóbralo al 20. Profe, y al 10, cóbralo al 10. Punto final.
Somos bandidos por cobrar por algo que son 2 hojas y un correo y esperar que paguen. Somos abogados, no bandidos, respeten. Mi tiempo vale eso. Si no le gusta, cóbrelo usted. Y si no le gusta, déselo a otro que cobre barato. En la grabación adjunta me tomo la tarea del paso a paso. No es nada del otro mundo. ¿Vale? Entonces, en las gestiones por indemnizaciones, ¿sí? En las gestiones por indemnizaciones tenemos esa figura que se llama SOAT y que va acompañado, cuando no hay SOAT, de otra figura que se llama ADRES. Son garantes de atención médica en centros hospitalarios, de intervenciones médicas hasta ciertos topes y indemnizaciones si hay muertes o lesionados. En tránsito hay que tener claro algo. Una cosa es transporte y otra cosa es tránsito. Tránsito son las reglas que deben ceñirse los conductores o actores viales dentro del territorio nacional para que fluya de manera armónica el tráfico vehicular. Deben de cumplir unas reglas. Y estas reglas, al ser cumplidas, evitaremos fallecimientos, accidentes y comparendos. Tránsito es la regla para moverme dentro del territorio. El artículo 24 de la Constitución Nacional habla de el derecho a la libre locomoción. Yo me puedo mover por todo el territorio nacional a donde quiera. Pero dice el artículo 24 constitucional que con las limitaciones que establezca la ley. Entonces, estoy aquí en Barranquilla, un edificio en el norte de la ciudad, y si quiero me monto en mi camioneta, voy al sótano y voy al Cauca. Libertad de locomoción. Derecho fundamental, artículo 24. Pero no me puedo ir volándome los semáforos, exceso de velocidad, atropellando o arrollando gente, ni sin SOA ni tecnomecánica. Dice el artículo 24 de la Constitución, libertad de locomoción, que las restricciones que establezca la ley para moverme debo de cumplirlas. Eso es tránsito. Transporte. Transporte hace referencia a la forma, la modalidad y las reglas para llevar acompañantes, pasajeros o carga de un lugar a otro dentro del territorio nacional. Transporte es la forma, el modo de cómo debo de llevar personas a nivel nacional o carga dentro del territorio nacional. A veces, tránsito y transporte se chocan y convergen en situaciones puntuales. InDrive, Didi, Uber. Transporte ilegal de pasajeros es una multa, un comparendo al transporte. Pero también puede cometer una infracción al Código de Tránsito cuando lo destina a una modalidad que no está autorizada. Entonces te pueden colocar dos comparendos, uno al tránsito y uno al transporte. Las del transporte son más severas las sanciones y en esa área hay pocos abogados litigando. Los invito a que aprendan transporte porque van a defender empresas y personas con problemas mucho más robustos que una fotomulta. Entonces, hay accidentes de tránsito porque se hacen en ejercicio de la libre circulación.
no se llaman accidentes al transporte, ¿sí? Pero en el accidente de tránsito puede encontrarse inmerso en un vehículo transportando personas o transportando mercancías. Esta diferencia entre tránsito y transporte es importante tener en cuenta para cuando hablemos y tengamos ese manejo técnico de los conceptos, pero no tiene tanta trascendencia en la dinámica del accidente ni en la investigación inicialmente, porque a lo que nosotros nos interesa en el accidente de tránsito es determinar responsabilidades. Y las responsabilidades se dan teniendo en cuenta tres factores principales: factor humano, factor vehículo y factor vía. Hay un cuarto factor que trabajamos mucho los investigadores de accidentes de tránsito cuando a bien consideramos pertinente, que es el factor atmosférico. Una neblina, una lluvia, un terremoto, ¿sí? Es diferente a una vía no señalizada, a una vía con huecos, a una vía con el pare torcido, etcétera. Van a escuchar el factor atmosférico únicamente a los investigadores de accidentes de tránsito, los reconstructores y los expertos en el tema. En la vida real, incluyendo a los policías, solo hablan de factor vía, factor humano y factor vehículo. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, transporte no es lo mismo que tránsito. Pero a todas estas, ¿qué es realmente un accidente de tránsito? Un accidente de tránsito, doctores, no es más que un evento dañoso. La historia, cuando habla de accidentes de tránsito, el primer accidente de tránsito documentado en el mundo fue en un carrito antiguo, ¿sí? Un famoso boogie boogie que se fabricó en Ohio en 1891. Y el que inventó ese carrito se estrelló. Era un carrito a gasolina. Ese fue el primer accidente de tránsito documentado en el mundo. La primera persona, ¿sí?, que falleció en accidente de tránsito fue en Londres, en 1896. Los carros antes no andaban tanto. Sin embargo, ella iba distraída, salió y el carro iba a extremada exceso de velocidad, 12,8 kilómetros por hora. Como eran carros pesados, con frenos sin tecnología, le pasó eso por encima y la mató. El doctor Oscar nos dio unas estadísticas interesantes. Estas las tengo hasta el 2023, pero ya estamos superando todas estas cifras. La tendencia es en ascenso. Los accidentes de tránsito van para arriba, ¿sí? Hay un tema para discutir que yo podría hacerle unas apreciaciones, sobre todo ustedes que litían. Pero otro tema que quiero que tengan en cuenta en accidentes de tránsito es, hay muchos muertos por cobrar todos los años. Hay muchos más lesionados por cobrar que muertos. Y hay muchísimos más choques simples o solo latas por cobrar. Los choques solo latas o choques simples aparentemente no son negocio, hasta que se tropieza con pérdida total o con un carro alta gama y se hace lo que no se hizo con un muerto. No rechacen los choques simples. Solo tienen que tener en cuenta el acervo probatorio que van a utilizar en esta dinámica. Fotografía, video testigo y ojalá reconstructor. Eso lo hablamos después. Los accidentes de tránsito son un problema de salud pública en todos los países. Entre más avanzados son los países, menos accidentes de tránsito hay. Cuando nosotros hablamos de accidentes de tránsito, siempre debemos tener presente el punto de partida. ¿Quién impone que es un accidente de tránsito en Colombia? El Código de Tránsito. Esa lesión muchos no la han entendido. Cuando quieren trabajar accidentes de tránsito,
Piensan en derecho civil, responsabilidad civil contractual, extracontractual. Piensan en lesiones personales en accidentes de tránsito. Piensan en la ley 599 del 2000 o en la ley 906 del 2004. O incluso en el Código Contencioso Administrativo, la ley, la ley del Código de Procedimiento y Contencioso Administrativo, 1437 del 2011. Cada vez que yo voy a hablar de accidente de tránsito, la ley primigenia, la ley que yo debo de tener en el radar es la 769 del 2002. No solo porque ahí nace el concepto de accidente de tránsito, sino porque ahí hay unas normas para transitar que seguramente se vulneraron en la dinámica del accidente, previamente a ella o en el momento del accidente. Lesión número 5 del encuentro. Cuando le llega un caso de accidente de tránsito que le puede enseñar cómo se revisa, tienen que tener el código abierto, no para leer el artículo 2, definiciones que es un accidente de tránsito, sino para ir buscando con tiempo qué normatividad de ahí apoya la teoría del accidente y qué norma se violó del código de tránsito mientras el sujeto transitaba para utilizarla como caballito de batalla y señalar responsabilidades. Pero fue un ejemplo, ok. El carro estaba dando reversa, no vio a un señor de avanzada edad y le fracturó las piernas. Pasa mucho para que sepan. Entonces usted dice, hubo un accidente de tránsito, hubo responsabilidad civil extracontractual, hubo video, tengo, y se va así, a juicio o a cobrar a la aseguradora. Se le ha sabido quedar por fuera el artículo de la ley 769 del 2002 que prohíbe dar reversas en vía pública. ¿Ustedes sabían que está prohibido dar reversa en vía pública? Está prohibido. Profe, ¿y por qué los carros entonces traen reversa? La ley dice que está prohibido dar reversa, punto final. Que uno le da, que uno la acomoda, que una estación es otra cosa. Andar en reversa no se puede. Lo dice el Código de Tránsito. Entonces usted reclama, usted demanda con una teoría del caso de responsabilidad civil extracontractual y nunca colocó la ley que establece que está prohibido dar reversa en vía pública. El artículo 230 de la Constitución Nacional establece que los jueces están sometidos al imperio de la ley y que la jurisprudencia, la doctrina y la doctrina y criterios del derecho son auxiliares. Jurisprudencia, doctrina son criterios auxiliares y principios. Pero el juez como bandera tiene la obligación de estar sometido al imperio de la ley y hacer cumplir la ley, y el ciudadano tiene la obligación de acatarla. Entonces usted simplemente debió decirle, sin tanta parafernalia y sin tanta tesis y teoría, que la persona violó la ley. ¿Por qué? Porque dio reversa en la vía pública. Evidentemente para estacionar, sí, mi querido John Peterson, pero te reto a que andes en reversa para ver qué te va a pasar en la vía pública. Vas en contravía y está prohibido. ¿Ya? Entonces, aparte de ese artículo que prohíbe dar reversa en vía pública, retroceso en vía pública, hay otro que obliga a los conductores a estar pendientes del entorno y manejar con responsabilidad. Otro artículo que se le queda por fuera de la tesis del accidente de tránsito. ¿Por qué? Por estar jodiendo con el Código Civil y con el Código Penal únicamente. La génesis del accidente de tránsito es el código de tránsito. ¿Mm? Es el código de tránsito. Entonces, sus defensas tienen que parir del código de tránsito inicialmente. Mi consejo, como alguien que más o menos sabe de esto, que ha ganado uno que otro casito, unos cuantos. Debe partir la teoría del caso, no del IPAD precisamente, sino del código de tránsito y luego se va nutriendo del IPAD, de las pruebas, de las normas y después empieza a aterrizar
en responsabilidad civil contractual, extracontractual y todas esas tesis que de ahí se desprenden. ¿Vale? Sabemos que en tránsito, entonces, ya ahorita les había explicado en temas de SOA, el decreto 780 del 2016 en el numeral 2.6.1.4.3 comienza a desarrollar el tema del SOA, ya eso lo evacuamos. En esta sentencia de unificación, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil 2879 del 2022, ¿sí? Habla del tema del SOAT, se la voy a pasar, pero insisto, el tema del SOAT para mí es algo súper irrelevante. Cuando hablemos de accidente de tránsito, después de manosear el código de tránsito, hay otra norma que debemos manosear mucho y es la resolución 0011-268 del 2012. Esto es el manual de diligenciamiento del IPAD. Manual de diligenciamiento del IPAD. ¿Vale? Entonces, la resolución 0011-268 del 2012 es el manual de diligenciamiento del IPAD o informe policivo de accidente de tránsito. En este informe policivo de accidente de tránsito, doctores, él tiene un instructivo, tiene un manual. Es una resolución, no es una ley, pero pesa. Y estructuralmente hablando, a nivel normativo, hace parte de la construcción jerárquica del ordenamiento colombiano, ¿sí? Del ordenamiento colombiano jurídico. Este decreto, esta resolución, perdón, que está dentro de las más de menos jerarquía, sigue pesando porque da una instrucción al policía de tránsito, agente de tránsito, de cómo debe llenar los IPAD, ¿sí? Tienen que leerse el manual. Yo se los voy a mostrar, se los voy a cargar en la carpeta, se los voy a enseñar, pero no se los puedo leer porque ustedes no son unos peladitos como mi hijo Sebas de 7 añitos. De hecho, Sebas ya lee solo. Léanse solo el manual. Profe, me da pava. Le hace el manual suave, sin afán. Cuando usted se lee el manual, usted va a entender mejor cuando lleve un iPad a su oficina. ¿Ya? Profe, ¿y entonces yo para qué le pagué? Explíqueme el manual. Yo se lo explico, pero no se lo voy a leer. Léanse el manual con calmita para que sean más abogados. Entonces, un accidente de tránsito tiene una palabra gigante: daño. Daño, 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 daño. Patrimonial, extrapatrimonial, a un bien jurídico tutelado, en penal, en civil, en administrativo, en aseguradora. Daño, 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 daño. La división clásica del accidente de tránsito es en dos grandes bloques. Accidente de tránsito simple, un choquecito. Ah, me hundiste la puerta, motherfucker. Choque simple. Se explotó el carro, se dañó todo. Profe, no es complejo porque se explotó el carro. Simple. ¿Por qué? Porque solo tiene daños materiales. Choque simple. Los choques simples se rigen por la ley 2251 del 2022, que modificó que los policías, alto, voy a hacer el IPAD. La ley le dice, papi, aquí hay solo latas. Ve a joder a otro lado porque estás perdiendo el tiempo. Y los policías se van. Ley 2251 del 2022. Cuando se estrellen dos carros o un carro, no se hace IPAD. ¿Por qué? Porque el IPAD ocupa a los policías, para todo el tráfico y pone a gente que debe estar trabajando en otro lado a pendejear con una puerta hundida. La ley dijo, sí, sí, te vaya, usted también. Y ya los policías no tienen obligación de hacer informes policíacos cuando los choques son simples.
Antes sí hacían IPAD, ya no. Entonces los choques simples son la primera clasificación de accidente de tránsito. Solo latas o daños materiales únicamente. Si el carro se choca con una casa, ¡prum! Choque simple. ¿Por qué? Solo hay daños materiales. Profe, ¿y si es con un árbol? Choque simple, mi rey, solo daños materiales. Profe, ¿y si con un perrito? Choque simple, solo daños materiales. Profe, pero el perro tiene sentimiento. Cállese, solo choque simple. No hay IPAD, no hay croquis. El choque es complejo cuando afecta personas, pero no porque es una persona. El choque es complejo porque el afectar una persona, ¡ah, mi pierna! ¡Ah! ¡Ah! Al afectar una persona, usted toca un tema penal. Se llama lesiones personales culposas en vehículo automotor. Artículo 120, Ley 906 del 2004 y sus siguientes. O puede matar a alguien. Hola. Ah, muerto. Entonces, estamos frente a un homicidio en vehículo automotor derivado de accidente de tránsito. Se vuelve complejo porque deja de ser solo tránsito y civil a ser solo tránsito civil y penal, con una investigación paralela con connotaciones jurídicas delicadas. Ya se vuelve un delito y no vamos a hablar solo de la dinámica de los cuerpos y su afectación y deformación de materiales como peritos. Vamos a hablar de delitos donde alguien puede terminar preso, donde alguien lo van a multar, donde alguien murió, donde alguien perdió un brazo, donde a alguien le causaron un daño al bien jurídico tutelado y tiene cárcel. La doctrina los divide en simples y complejos. Esa es la división clásica de un accidente de tránsito. Aquí en Colombia, hoy y ahora mismo. Entonces hemos hablado que el accidente de tránsito normalmente tiene dos visiones. Una visión como un evento dañoso de carácter o connotaciones simplistas, donde solo unas latas inertes son afectadas y que pueden ser cubiertas con pólizas o acuerdos conciliatorios o transaccionales. Es decir, un evento donde se daña un bien y yo te respondo y te pago por él y se acabó el problema. Sin embargo, hay unos eventos donde se afecta la vida de una persona, es un tema delicadísimo, tiene cárcel, es un delito. Se afecta la integridad física del sujeto, se fractura, lo amputan, lo dejan en silla de ruedas, hasta pierde el pene. Yo tuve un accidente, tuve dos accidentes donde mis clientes han perdido el pene. Entonces son temas delicadísimos. Mujeres han perdido los ovarios y no pueden tener hijos. Imagínate una muchacha de 24 años casada con un empresario barranquillero y perdió los ovarios y el tipo la dejó. Esa demanda vale más que la hubiesen matado, ¿sí? Entonces, son complejos porque tocan unas esferas delicadas y aquí es donde uno tiene que amarrarse los pantalones. Sin embargo, para mí, y lo dejo en grabación, el abogado que yo respeto, que me quito el sombrero y le tengo un respeto impresionante, es el abogado que defiende victimarios. El que defiende víctimas tiene el Código Penal del lado de él, tiene las pruebas, tiene todo. El que defiende al victimario tiene por obligación que ser un monstruo, porque tiene todo en contra. Entonces, no se dejen meter terror
de otros colegas cuando les dicen: "Ay, que tiene plata porque él es un monstruo en accidentes de tránsito. Es un crack". ¿Por qué es un crack? Porque tiene un Mercedes-Benz. No, pero porque es un crack de verdad. No tiene mucha plata. No, es un crack pero ¿por qué? No, porque él gana todos los casos de las personas que matan y de los que le parten los brazos. Es un colega que ha sabido elegir los casos, tiene las pruebas, le cobra la aseguradora y le pagan en Bancolombia. El verdadero abogado monstruo crack en accidente de tránsito es el que defiende al que mató en el carro y no le pagan a nadie una mierda porque el man está ahí metido. Cambió la teoría del caso a culpa exclusiva de la víctima, a un eximente de responsabilidad. Trajo otros peritos y construyó otra vertiente con todo en contra y volvió un caso de responsabilidad unilateral a una concurrencia de culpas o con causalidad de responsabilidad. Ese sí es un monstruo, el que defiende al victimario. Y lo dejo en grabación para que no se dejen meter mono de nadie. No se dejen descrestar porque hay otro colega que yo lo regaño, ¿qué tal? ¿Y tú qué no? Yo cogí unos casos de unos muertos. Ah, papi, pensé que había cogido, defendió al victimario. Siguiente. Los temas de accidentes de tránsito tienen un marco jurídico, pueden tomarle fotos, aunque esta diapositiva se las voy a pasar con Olinda en la carpeta. Déjenla tranquila, no la molesten hoy, ¿oyeron? Que hoy le tocó pesado. La Constitución Nacional. Tengo que saber de Constitución. ¿Por qué? Porque tengo que conocer los derechos fundamentales para hacerlos valer en las dinámicas preprocesales o procesales, en las dinámicas de negociación, en las dinámicas de aseguradoras, etcétera. Segunda norma importantísima, Ley 769 del 2002. El Código de Tránsito, que vamos a empezar a estudiar a partir de la próxima clase, me permite a mí construir una defensa robusta cuando voy a trabajar el tema y unos puntos de partida muy sólidos, como el de ahorita. No tomó las precauciones necesarias y dio reversa en vía pública. A partir de allí construyo la teoría civil del caso, penal, administrativa, la que se atraviesa. En orden de importancia, luego del Código de Tránsito está el Código General del Proceso, junto con el Código Civil. Porque normalmente un accidente de tránsito es un evento dañoso de connotaciones civiles, te guste o no te guste. Quien causa daño en otro debe responder atentamente el Código Civil, fuente de obligaciones, artículo 1496, si mal no estoy. Entonces, el Código General del Proceso y el Código Civil son las normas que me dicen cómo se demanda, procesos declarativos verbales, fuente de obligaciones, responsabilidad y temas contractuales. El código de procedimiento y lo contencioso administrativo cuando estamos en temas de reparación directa. Los que están emocionados porque voy a tratar este tema administrativo, les aterrizo enseguida. Es lo mismo que en civil, pero con las reglas de administrativo. Tienes que tener las pruebas, tienes que hacer la misma investigación, tienes que tener tu teoría del caso y tienes que sustentarte también en el código de tránsito, pero aquí no le echa la culpa ni a la aseguradora ni a un privado, sino al Estado. Y se acabó. La minuta está en la carpeta cuando la monte. Administrativo no tiene nada. Reparación directa, 2 años para presentar la fucking demanda. A mí lo que me interesa es que aprendan cómo se aborda el accidente, qué normas son las que cito para robustecer la teoría jurídica, cómo juego con las pruebas, cuál sirve y cuál no sirve, pero sobre todo cómo trato de negociar rápido la aseguradora para no ponerme viejo en demanda y ganar la plata rápido en 2, 3 meses. El Código Penal y de Procedimiento Penal, Ley 599 del 2000 y Ley 906 del 2000, 904 del 2006. Lo voy a manejar y lo voy a manosear en tránsito por temas de aquellos de la cadena de custodia, de la querella, de los agravantes, de cómo pedirle al fiscal por derecho de víctimas. Para mí el proceso penal es un proceso que mete presión y que me ayuda a recopilar pruebas cuando mando a nombre de víctimas órdenes a policía judicial o requerimientos para que policía judicial las ejecute con permiso del fiscal y recopilar pruebas para mi accidente. Ejemplo,
Fiscalía 21 de Barranquilla, sírvase por favor de unidad de víctimas, nombrar a un reconstructor para tener claridad en el accidente de tránsito, ya que el croquis que se me entregó está con muchas falencias. Y entonces el fiscal le niega el reconstructor porque dice que todos están ocupados, que no tiene. Ahorita le dije a un colega algo antipático, pero lo hice con cariño. Clávele la tutela al fiscal. Las víctimas tienen derecho a presentar pruebas y solicitar las que correspondan. Artículo 11, literal de Ley 906 de 2004. Eso es debido proceso. Entonces al fiscal le digo, no me estás dando garantías de la administración de justicia. El fiscal administra justicia de acuerdo al artículo 116 de la Constitución Nacional. Administrar justicia y garantizar los derechos de las personas. Y lo que dice la ley, ¿no? Yo he metido muchas tutelas y lo digo en grabación, no he perdido la primera contra un fiscal. Siempre terminan dándole una palera. Si me la impugnan, el tribunal, como la última que me gané, le da una paliza al fiscal y le dice, trabaje, deje joder. Esas minutas se las paso en su momento, no se estresen por minuta, no me hagan coger rabia con eso. Entonces, el Código Penal y la dinámica del procedimiento penal, yo la instrumentalizo, yo, Francisco España, esas normas y esas fiscalías para que me ayuden a buscar pruebas y me salgan gratis o para presionar a la contraparte. Si el fiscal no me copia, se va de tutela. Qué pena, ¿no? Porque mis clientes son víctimas y tienen derecho. Ya vieron que a diferencia del victimario no tiene tantas cosas para pelear. Por eso es que el abogado que defiende victimarios en tránsito es un monstruo. Ese sí es un monstruo. El que defiende víctimas sabe, pero el que defiende al victimario sí es un monstruo porque tiene todo en contra y poca normatividad que lo ayude. Como víctimas tenemos varias jugaditas para hacer que lo aprenderemos en la práctica. La ley 1480 del 2011, que es el Estatuto del Consumidor, ustedes dirán qué rayos tiene que ver en accidente de tránsito. Mucho. Porque ahí podemos utilizar algo que se llama acción de protección del consumidor financiero cuando peleamos con aseguradoras. Después les enseño eso rápidamente. Y la 1328 del 2009 es el Estatuto del Consumidor Financiero. Y ahí hay unas normas que tienen que respetar las aseguradoras cuando estén negociando conmigo un accidente de tránsito o una indemnización. La ley 1843 del 2017 es la de fotomultas. También sirve en algunos eventos, después les digo cuáles, para acompañar el tema de la investigación de accidentes de tránsito, si había una fotomulta por ahí, si el carro pasó por ahí. No se usa mucho, pero ahí la dejo en el radar. La resolución 0011-268 del 2012 es la que crea el manual de licenciamiento del IPAD. La resolución 712 del 2016 y la 1844 del 2015 son las que regulan los procesos de alcoholemia y de embriaguez. Aquí voy a hacer una puntualidad, muchachos. Si yo tengo un proceso de accidente de tránsito y mi cliente iba tomado, es muy probable que le hayan hecho la prueba y que le pongan un comparendo de embriaguez. Comparendo de embriaguez por conducir en estado de embriaguez. Es importante conocer todas estas normatividades, ¿sí? ¿Por qué? Porque, aunque ustedes no lo crean, tránsito no es de tramitadores. Tránsitos, los abogados que se forman en tránsito son abogados muy completos, porque tienen que saber de civil, de penal, de administrativo, de tránsito y de otras normas concordantes que te va a llevar a tener una visión mucho más amplia y estratégica. Entonces, el abogado que maneja tránsito no es ningún tramitador, es un tipo muy completo y del cual quiero que se sientan súper orgullosos. En esta temática, la próxima semana vamos a trabajar el Código de Tránsito, el Decreto 180 del 2016 y la Resolución 11268, que es la que regula el IPAD. Aquí vamos a aprender cuáles son los punticos cruciales, ¿sí? Para poder
abordar este tipo de casos. Ya sabemos que los accidentes de tránsito se dividen entre accidentes simples y accidentes complejos. Simples solo da latas, daños materiales, complejos porque hay un lío penal. ¿Sí? Nos vemos la próxima clase con accidente de tránsito simple. ¿Cómo defiendo y cómo abordo cuando se chocan dos carros, un poste, dos carros, un carro, una moto y nadie se lesionó?